Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de calidad de materias primas para productos cárnicos. La sesión 3 vamos a hablar sobre calidad e inocuidad de la carne. La calidad e inocuidad de la carne toca varios aspectos importantes que debemos resaltar y vamos a tener en cuenta en este plan de sesión que he traído para ustedes. Entonces vamos a hablar de higiene, inocuidad en la obtención de la carne, factores que determinan la calidad, determinación de parámetros de calidad, técnicas de análisis de plataforma para el recibo de materias primas, verificar la calidad de la carne en cuanto a los aspectos también microbiológicos, indicadores para la compra adecuada y recibir de manera correcta la materia prima. Asimismo, vamos a hablar un poco de cómo vamos a documentar los procesos de recepción de materias primas. La higiene e inocuidad en la obtención de la carne básicamente son principios y hábitos que debemos contemplar en el momento de elaborar o utilizar como materia prima fundamental para nuestras preparaciones de alimentos la carne, bien sea carne roja, blanca, proveniente de un ganado bovino, de un ganado porcino, o de un semoviente caprino, ovino, bien sea de aves como el pollo, bien sea el pescado. Los productos como carne, res, ave, cerdo, pescado se deben colocar preferiblemente en contenedores. Yo siempre les he mencionado porcionar la carne. Porcionar la carne lo pueden hacer en contenedores plásticos, de vidrio, en bolsas reserrables. Usen la forma correcta para garantizar que su producto primero cumple con ciertos aspectos de calidad y segundo, que garantizan de que el producto pueda permitir terminar sus procesos de maduración. Escuchaba anteriormente que la maduración tal vez no acostumbraban a hacerla. Y está bien, desconocer una verdad no hace que esta verdad no sea fidedigna. En este caso, el hecho de que consuman carne antes de las 72 horas, lo que puede hacer en las personas que consumen este tipo de carne es acelerar procesos en el digestivos que no son favorables y tal vez van a tener efectos negativos es en el tiempo. Normalmente la presencia de consumo de carne antes de la maduración genera problemas que están ligados a la producción de ácido úrico, a problemas de digestibilidad, entonces problemas en el colon y otra serie de problemas asociados al mal consumo de la carne. Yo les hago una recomendación profesional y es no consuman carne madurada. Si vieron la diferencia, perfecto. Pero si no la vieron, no importa. Consuman carne después de 72 horas. Porque cuando usted no lo hace, sencillamente recuerde que nosotros consumimos alimentos para alimentarnos, como la palabra lo dice. Y cuando consumimos carne sin madurar, estamos consumiendo no un alimento, estamos consumiendo cadáver, un músculo que aún sigue sus procesos bioquímicos. Y les voy a poner un ejemplo. En los reptiles, digamos, vamos a poner el ejemplo de una salamanqueja. Cuando usted le retira la cola o alguna lagartija pierde su cola, la cola se sigue moviendo por un rato, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Porque los músculos empiezan un proceso que normalmente son 3 procesos
para llegar a la maduración. Siempre hay una contracción, hay un rigor mortis y posteriormente una maduración. Entonces, de esa manera, tengan en cuenta que es importante garantizar una carne madurada. Y por otro lado, pues tener todos los hábitos higiénicos. Es recomendable empacarlo en envases herméticos. Yo recomiendo las bolsas reserrables. Deben lavarse, bueno, acá hablan de que los envases deben lavarse correctamente con agua y jabón. Yo les sugiero que de pronto, si tienen un poco de agua tibia, también colabora a eliminar carga microbiana. Además de utilizar de pronto agua y jabón, especialmente con estos utensilios o envases donde usted va a guardar estos productos. Si es una bolsa, pues no, solo utilícenla como la compran, normalmente vienen estériles, pero si no, pues desconfíe y por lo menos lávelas. Cuando desempaque sus comestibles, refrigere o congele, pero estos son conceptos que yo no comparto. Congelar. Siempre que yo tenga un producto crudo, congelen. Siempre es importante congelar porque es el proceso adecuado para inactivar el crecimiento microbiano. Bueno, en el almacenamiento de pronto es importante también mantener el lugar limpio. Yo les hago una pregunta y es ¿cada cuánto limpian o lavan su nevera? Y a veces puede que no sea tan recurrente y se puede convertir en factores de contaminación. Entonces, ojo con eso. En la parte de abajo, es más, creo que les relaciono algo donde hablamos de 4 pasos claves de la seguridad alimenticia, que es limpiar, separar, cocinar y enfriar. Pues limpiar, hacer todos los procedimientos de limpieza y desinfección, como ya se los he explicado anteriormente. Separar es, especialmente en la carne, hay que hacer porciones de cada una. Cocinar, pues es someter a un tratamiento térmico el producto, escaldar, cocción, esterilización. Y el enfriamiento normalmente habla del almacenamiento, que más que enfriamiento, siempre en las carnes crudas, yo sugiero congelación. ¿Listo? Los factores que determinan la calidad de la carne normalmente son muchos. Yo he decidido compartirles estos. Hablamos del aspecto nutricional, que es la relación del músculo contra la grasa en la carne. La composición química de la carne habla de porcentajes de grasa del 0 hasta el 30%. Bueno, del 0 no, del 2 hasta el 30%. En promedio, una carne magra, o sea, no grasosa, con tejido adiposo y grasas saturadas, se habla de menor al 10%, puede ser superior, pero lo recomendable es el consumo de carne magra, entre un 5 y un 10% de grasa, especialmente si esa grasa es tejido conectivo, que normalmente son grasas insaturadas. Por otro lado, tener en cuenta la salubridad, y es que, pues primero que todo, la carne debe ser limpiada, deben tener proceso, debe ser transportada de manera adecuada. Cuando me refiero a limpiada es que lo que siempre sugiero es que debe ser curada o marinada la carne, lo que llaman a veces adobar la carne, porque usted está garantizando de manera química que haya un control inocuo en el alimento antes de usarlo para preparación de sus alimentos. El color, acá hablamos de la cantidad de hemoglobina por el contenido de agua. Normalmente la hemoglobina es la que aporta el color rojo especialmente. A veces se dan coloraciones verdosas, normalmente se generan por las pseudomonas y es clave que esa tonalidad no se dé porque eso habla de una carne que ya ha empezado un proceso de descomposición o está contaminada. Normalmente la carne debe verse roja,
Ahorita vamos a hablar en términos de parámetros de calidad. El rojo que se sugiere, que lo tocamos un poco en la clase anterior con el marmoleo. Cuando hablamos de textura, la textura correcta de una carne, ojo, teniendo en cuenta también el corte, debe ser blanda, que sea firme, pero que sea blanda, porque eso va a permitir que sea mucho más digerible para el consumidor. La ternura es importante porque normalmente permite una mayor palatabilidad y permite que el producto tenga unas características de terneza, de una elongación como tal en la estructura del músculo. Normalmente se da de acuerdo a la edad del animal o la dieta del mismo. Algunas personas que hablan de términos de calidad, de alta calidad, como lo mencioné en la sesión anterior, hablan de que los machos deben ser castrados y deben ser novillos, o sea, deben ser especímenes jóvenes, y en el caso de las hembras debe no haber tenido ningún proceso reproductivo o lo que llaman los novillos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. La jugosidad, pues normalmente se puede generar gracias al tejido conectivo. La jugosidad siempre juega un papel fundamental con la grasa. Acá podemos ver que, bueno, se tienen dos sensaciones, la sensación de humedad y la sensación de jugosidad duradera. Normalmente la humedad normal se genera por el contenido de agua que está presente en la carne, pero la jugosidad duradera se da porque en el paladar, recuerden que la grasa siempre tiene una interacción permanente con el paladar y es la que permite obtener unos resultados sensoriales mucho más apetecibles. Y para finalizar, en los factores, el aroma y el sabor son fundamentales. Una carne de calidad es una carne que ha pasado por un proceso de maduración. Algunos manifestaron una carne que es fresca, normalmente conserva el olor a sangre y además el sabor es muy, muy característico de un pH más básico, más neutro. Nosotros, algunos dijeron que de pronto la acidez era más alta en una carne fresca, depende de las horas. Entre la hora del sacrificio a las primeras 24 horas, normalmente la carne o el músculo atraviesa una curva donde hay una cantidad de ácido láctico que empieza a difundirse por la pieza y el pH empieza a descender hasta regularse sobre 5,2 y posteriormente, cuando ya se ha disipado completamente el ácido, que ya no es predominante, pierde un poco su concentración, se debe regular en 5,4, 5,6, preferiblemente 5,5 de pH. Eso lo que me va a permitir es que las características de aroma, sabor van a mejorar, pero además van a ser un producto más digestible. Eso es muy importante porque estamos consumiendo alimentos. Los factores que determinan la calidad, yo he querido recuperar las diapositivas del marmoleo para explicarles algo importante frente a los parámetros que determinan la calidad en la carne. El índice de marmoleo, independientemente del semoviente, es un factor fundamental para determinar qué tipo de calidad es la carne que consumimos. Nosotros no podríamos ver carnes de este tipo. O sea, realmente acá en Colombia, a no ser que sea un semoviente Angus, que es la raza, digamos que en Occidente más se consume, aunque ya se ha empezado de pronto a difundir un poco la producción
de la raza Wagyu, originaria del Japón, que es la que más presenta marmoleo, pero digamos que no es tan habitual. Normalmente podemos encontrar una carne hasta un nivel, creo que 2. Cuando encontramos una nivel 3, realmente son muy, muy apetecibles. Ojo con esto, aprendan a diferenciar esto. ¿Cómo identifican una carne marmoleada? Pues que ustedes pueden ver la distribución espontánea de tejido conectivo y no de tejido adiposo. No va a ser que ven la empella gigante, como me decían el otro día, y van a creer que esa es la de mejor calidad. ¿Listo? Entonces, continuando con estos factores que determinan la calidad, siempre que quieran saber cuál es la calidad adecuada de la carne, en cuanto al color, siempre tienen que ver que excelente es de 3 a 5. Aunque cuando hablamos de bueno, también toca de 2 a 6. Cuando una carne se torna muy oscura, pues puede que no sea positivo. Y cuando se torna muy clara, tampoco. Entonces, casi que 7, como lo ven acá, es debajo de lo normal. Y en el caso del 1, pues alcanza a ser normal, para que lo tengan en cuenta. Pero óptima calidad es una carne que está entre color 3 y 5. Esta escala de colores es clave que la tengan en cuenta. Todos estos son aspectos sensoriales. Ahora, cuando hablamos de la grasa, o sea, el tejido conectivo que rodea que rodea o compone la pieza de carne que vayan a consumir, entre más cercano esté al 1, el color, o sea, entre más cercano esté a esto, acá, realmente va a ser de mayor calidad. Entre más beige o entre más empiece a pardearse la grasa, pues va a indicar que ya no es tan de óptima calidad. Por eso cuando ustedes ven el tejido adiposo, que normalmente es grasa saturada, ustedes ven el gordito casi amarillo, que usted lo pone y eso se le derrite en el sartén. Entonces es clave que lo tengan en cuenta. Y la firmeza, pues acá tienen la escala, sencillamente. Si hablamos de que es muy suave, es excelente. ¿Cómo logran la suavidad? Además de permitirle el almacenamiento para obtener una carne madurada, también el adobo les va a permitir, o la marinada les va a permitir obtener excelentes resultados. Ojo con esos aspectos importantes. Con respecto a esto, vamos a hablar de las técnicas de análisis de plataforma para el recibo de materias primas cárnicas según la normatividad. Las técnicas de plataforma son aquellas que se llevan a cabo en un laboratorio especialmente para verificar que en el momento de la recepción, pues la carne cumpla ciertos estándares de calidad. Primero que todo, la determinación de las características organolépticas, que creo que ya he sido bien enfático en esto, y es básicamente que puedan observar el color, las características de la piel, el músculo, si presenta manchas o nódulos, hematomas, coágulos, si el tejido es jugoso, es exudado, palpar la carne, hay que pellizcarlo. Normalmente todos estos aspectos nos permiten llegar a estos factores. Entonces, para que los tengan en cuenta. La determinación de pH, pues normalmente el pH se hace a través de un potenciómetro que puede ser digital, puede ser pero puede ser portátil o puede ser fijo. Normalmente estos vienen con unas sustancias
que son las que los calibran, que se llaman soluciones buffer, y estas soluciones buffer pues ayudan a controlar la alcalinidad y la acidez, y con eso se calibran y se mantienen funcionando de manera correcta, como está acá en la imagen. ¿Listo? Con respecto a la prueba de azul de metileno, bueno, y el pH me permite determinar en qué escala se encuentra pues de la escala normal de potencial de hidrogeniones, y con eso poder tomar decisiones y determinar qué tan bien está la carne. O sea, qué tanto acidez tiene en el momento de la carne para saber el impacto que va a tener en el consumidor. También contamos con la prueba azul de metileno, que es la que me permite determinar si el producto es fresco. Fresco no se hable de que ha sido recién sacrificado, sino que no ha empezado un proceso de descomposición. Normalmente se utiliza azul de metileno, que nos permite tomar este tipo de decisiones a la hora de la recepción de la carne en una planta de producción. La acidez titulable normalmente se determina a través de el uso de hidróxido de sodio o NaOH y fenoltaleína, que me permite como indicador hacer un viraje a rosado, como lo indica acá la imagen, para saber el porcentaje de ácido láctico, que es el ácido predominante en este caso de la carne, y saber si se encuentra bien o está acorde. El porcentaje de humedad, pues básicamente recuerden que estamos hablando de un producto altamente perecedero, con contenido de agua entre 70 y 80%. Y eso también me permite el peso, pues saber si no ha llevado algún proceso de secado anteriormente. Algunas empresas hacen estos procesos para garantizar la vida útil de la materia prima o para que no se vean reflejados algunos aspectos de la carne. Pero la humedad además cumple un factor fundamental, es determinar pues la composición química en cuanto al porcentaje de agua, y con eso determinar aspectos como la proteína, como la grasa, que ya son pruebas más específicas y se hacen a través de otros métodos. Está la prueba de cenizas, que la prueba de cenizas se hace con una mufla y un crisol, un crisol es como un recipiente de cerámica que sobrevive a las 550 grados centígrados que se someten, y esas cenizas normalmente se usan para determinar minerales, nutrientes, vitaminas. ¿Listo? Verificar la calidad de la carne cumple un factor importante en los requisitos normativos. Esto es una pirámide de conocimiento en cuanto a la calidad de la carne, y conocerla nos permite saber cómo estamos, especialmente si somos un negocio que trabaja o prepara alimentos a partir de la materia prima que es la carne. Recuerden los programas complementarios. Creo que he sido demasiado insistente con estos temas, y es: ¿cuáles son los programas complementarios? El plan de saneamiento básico, programa de manejo integrado de residuos, programa de manejo integrado de plagas, programa de abastecimiento y potabilización de agua. Y complementario a ello, al plan de saneamiento básico, bueno, estamos hablando del programa de limpieza y desinfección, pero ahorita lo voy a tocar de manera más específica. También está el programa de capacitaciones. Entonces, que el programa de capacitaciones cumple un rol fundamental para que el personal entienda por qué debe hacer las cosas. Porque de nada sirve que usted, como líder del proceso, lo entienda si la persona que va a manipular directamente la carne no lo entiende. Entonces, ojo con la importancia que tiene esto. Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, POES, o programa de limpieza y desinfección,
son muy importantes para garantizar la inocuidad. Por eso después hablamos de estándares de ejecución sanitaria, que son todas las normas, decretos, resoluciones que allí aplican, para llegar al hazard, que es el análisis de puntos críticos de control, especialmente en el sistema de inocuidad y de inspección de la carne como proceso. Indicadores para la compra adecuada de la carne. Bueno, acá trajimos unos ejemplos que tiene el INVIMA. Son recomendaciones importantes. Compren sitios de confianza. Estos deben estar limpios, bien iluminados, sin plagas. Verifique que las personas encargadas de la manipulación de la carne cuenten con tapabocas, peto protector, gorro, botas plásticas. Que la carne debe estar en congeladores o vitrinas que aseguren la cadena de frío, preferiblemente. ¿Por qué? Porque inhiben el crecimiento microbiano. Siempre recuerden eso. Si se encuentra empacada, su envoltura debe estar intacta, debe estar con información, debe tener fecha de vencimiento, número de lote, condiciones de conservación, peso. Siempre verifique el color, el olor, la textura de la carne. Si encuentra alteraciones, no compre ni la consuma. Debe utilizar utensilios como sierras, tablas, ganchos, cuchillos y pesas. No deben estar hechos de madera o hierro. Ojo, ya no se pueden usar elementos que tengan madera porque no es lo recomendable. Deben tenerlo muy, muy presente. Recomendaciones adicionales. Preferiblemente, si pueden encontrar un punto donde sepan de dónde viene la carne, eso le da un mayor, digamos, impacto a esto. Bueno, cuando hablamos de recibir la materia prima de manera correcta, debemos tener en cuenta este diagrama, digamos, diagrama de flujo que me permitirá entender cómo es el proceso adecuado. Debemos comprobar la higiene del transporte. El transporte debe cumplir unas características únicas, preferiblemente son thermokings o carros que cumplen con los aspectos de cadena de frío. Y cuando se utilice el transporte de manera interna, deben tener en cuenta que cumpla unas condiciones de calidad y de fácil pues, transporte, ¿no? Que usted lo pueda ubicar de manera sencilla y pueda además no afectar al trabajador. Siguiendo con esto, deben inspeccionar que el transporte en frío se realice, bueno, como les decía, en un transporte adecuado. Además de eso, porque a veces uno ve la carne en unos vehículos que, déjenme decirles, si así es el carro, imagínense cómo debe venir la carne. Tener en cuenta que la temperatura de transporte por normativa es de 0 a 5 grados. Yo siempre recomiendo entre más abajo mejor. O sea, preferiblemente los 0 grados porque es que deben garantizar inhibir el crecimiento microbiano en su máxima expresión. Bueno, esto para productos refrigerados. Y normalmente para productos congelados debemos hablar de menos 18 grados centígrados, que es lo recomendado. El registro en la recepción, pues deben haber registros del peso, de la temperatura, la fecha, la hora de llegada, se deben verificar las condiciones organolépticas. Visualmente yo puedo saber cómo está, hay que determinar su firmeza, bueno, todos estos factores que les he mencionado durante toda la sesión. Deben pactar unas normas de entrega y ser muy estrictos con lo que se acepta y con lo que no. Las no conformidades son claves. Estos aspectos aplican para una planta de producción, pero voy a poner un ejemplo de uso doméstico. Si usted llega a su casa y ve
que la carne no se encuentra de manera correcta y de pronto cuando lo atendieron rápido, le empacaron, pero usted percibe un olor extraño, un color extraño, usted está en toda la potestad de devolver ese producto, porque lo que puede es que esté consumiendo un producto alterado o un producto adulterado. Entonces, ojo con estos aspectos importantes que se convierten en no conformidades. Y hay otro que son los quistes que se generan normalmente por la aplicación de inyecciones. Creo que a un alumno le pasaba eso o le pasa, y ustedes también pueden y están en todo el derecho de reclamar que pues ustedes están perdiendo dinero porque están comprando un producto con una no conformidad. Deben verificar en qué estado llegan estos productos, cuál es la etiqueta, la temperatura, el embalaje, los envases, cómo se encuentra colocado el camión, ¿sí? Todos estos aspectos fundamentales. Nunca poner la materia prima directamente en el contacto con el suelo. Hoy en día que llegan, que se tienen que bañar y eso, la carne preferiblemente nunca se coloque en el suelo, siempre en un lugar elevado, para evitar la contaminación. Por otra parte, bueno, documentar los procesos de recepción, ya continuando con lo que hablábamos ahorita, pues es bueno establecer documentos que me permitan establecer la fecha de recibo, el tipo de producto, el lote, la aprobación, que la carne tenga las características deseadas, si es posible tener una ficha técnica, el número de factura, la hora de entrada y salida del proveedor, fecha de vencimiento, la evaluación de la presentación de los que transportan, no debe ser que lleguen en chanclas o en pantalonetas, o sea, es recomendable que también cumplan unos estándares. Los análisis de calidad que se realizan normalmente son los siguientes: se deben verificar que haya presencia, digamos, si hay contaminación física, como, bueno, pelos, excremento, tierra, huesos, otros materiales que normalmente se pueda revisar de manera visual. Las propiedades organolépticas de la carne, como el olor, el color, la terneza, es importante verificarlas en el momento de la recepción. El pH, bueno, el pH puede variar. Lo recomendable, digamos, en este caso es 5.8. Hace un rato les decía 5.5. Digamos que hay diversos estudios. Podemos hablar que el pH se debe mantener preferiblemente antes de 6, sería mi recomendación, el punto ideal. Pero digamos que medir el pH en la casa es difícil, yo por eso digo, manténganlo en el proceso de conservación de sus 72 horas. La temperatura debe mantenerse siempre por debajo de los 4 grados, preferiblemente en los 0 grados, en el momento de la recepción, pero preferiblemente posteriormente congelarla si es de uso doméstico. Tengan en cuenta estos aspectos importantes. Creo que por el día de hoy hemos terminado. Para mí ha sido un gusto continuar con la sesión número 3 de calidad de materias primas para productos cárnicos.